Bien, lo intentamos el año anterior, no tuvimos suerte de encontrarnos, no se dieron los tiempos ni las formas, pero recién comienza la actividad del nuevo año, podemos decir que esto es fenómeno que se produce a partir de marzo, y les digo con quién quería hablar, porque me había enterado a través de unas felicitaciones que se publicaron en Facebook, que estaba cursando estudios muy importantes, además de haber concretado otros de los cuales nos va a hablar. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen día, gusto en saludarte. Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Sé que has hecho una carrera terciaria muy importante. Comenzá contándome qué hiciste en Rosario. Bueno, te cuento. Yo, digamos, soy nicoleña, emiliana en realidad. Me vine a estudiar acá a Rosario cine en un principio y después me di cuenta que lo que me interesaba era la preservación de películas, la preservación de patrimonio audiovisual. Ajá. Entonces me recibí de conservadora de museos y me fui especializando en esa área, digamos, en lo que tenía que ver con preservar el patrimonio audiovisual, todo lo que es cine, máquinas, equipos y películas. Y el año pasado empecé a cursar una carrera que se abrió por primera vez en Sudamérica, que es una diplomatura en preservación y restauración audiovisual Así en la que Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. no existía esa carrera. No existía y era un área en la que uno se podía especializar con cursos o con seminarios y afuera, sino en Ajá. Europa o en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esa ya la finalizaste o estás todavía en trámites con ese tema? Y la primera cohorte, que es la mía, estamos por terminar entre este mes y el mes que viene. Y ya nos anunciaron que la segunda se está abriendo en el 2020 para los interesados que se quieran anotar. ¿Y qué panorama te ofrece, Sofía, esta carrera, esta nueva carrera que emprendiste? Es una buena pregunta, porque acá en Argentina todavía falta crear mucha conciencia acerca de lo que es el patrimonio audiovisual y crear las instituciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos Cinemateca Nacional, o sea, está creada la Cinemateca, la CINAIM, Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, pero no está funcionando a pleno, digamos. O sea, no tiene edificio propio, funciona como una oficina dentro del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y todavía no puede cumplir con las funciones que debería cumplir, ¿no? ¿Y tiene material acumulado Por como para poder clasificar, editar, y reeditar sería y demás? Claro, sí, el material, en principio es el material del Instituto de Cine, pero bueno, no está funcionando desde que se creó, desde que en el 2017 tuvo un edificio propio, que era el edificio donde funcionaban los laboratorios Cinecolor, pero a partir de que perdió ese edificio no funcionó más, digamos, Claro, o claro. funcionó pero muy reducida. Eso es a nivel nacional y en Buenos Aires, digamos, pero a nivel provincial sí hay intentos de crear cinematecos, de que instituciones se preocupan cada vez más por el patrimonio audiovisual. Cuando Lo hablas que de pasa es que nivel, hace, cuando hablas de nivel provincial, ¿te estás refiriendo concretamente a tu experiencia en la provincia de Santa Fe? claro, no digo provincial en general en el país, o sea, por ejemplo, creo que el año pasado en la provincia de La Pampa se creó una ley para crear la Cinemateca Provincial. De ahí a que se vaya a hacer efectivo, bueno, es otro tema, ¿no? Y en Santa Fe, bueno, estamos con un grupo de gente intentando crear una cinemateca provincial, algo para poder resguardar el patrimonio audiovisual de esta provincia, o Y esta región. eso implica tomar, por ejemplo, la copia que se disponga, mejorarla en todo lo posible. ¿Qué porcentaje se puede recuperar para condiciones audiovisuales correctas, claras, en cuanto a imagen y sonido? Claro, eso implica, por un lado, preservar el patrimonio cultural tangible, que serían las películas y, o sea, las obras audiovisuales y también los equipos. Y por otro lado, el patrimonio intangible, que sería
toda la historia, la memoria oral de los operadores, de la gente que iba a los cines, de los directores. En cuanto a las obras audiovisuales, se tienen primero que localizar, que inventariar. Hay muchos coleccionistas que tienen mucho material y que, digamos, hay mucha gente acá que está esperando que una institución pueda albergar todo eso, o sea, donarlo a una institución que se pueda hacer cargo de preservar el material, y después lo que se puede recuperar en cada caso depende del estado de conservación de cada película en sí, de cada obra en sí. Sofía, se deteriora mucho porque estamos hablando de los fílmicos, ¿verdad? De la Claro. era anterior, donde no existía lo actual. ¿Se deteriora mucho con el paso del tiempo si no se tienen con cuidados especiales? Sí, totalmente. Es como cualquier objeto, objeto cultural, digamos. En el caso del fílmico, tenés 3 tipos de materiales, que es el primer material con el que se hacían las películas, que era el nitrato de celulosa, Sí. que funcionó hasta más o menos hasta mediados de los 50. Después el acetato, estamos hablando siempre de 35 milímetros, Sí, que era sí, el paso comercial, el formato comercial Exacto. de película. Después el acetato de celulosa. Y por último, a mediados de la década del 90, el poliéster, que el poliéster es, digamos, es el que menos problemas tiene en algún Ajá. sentido. El que En más cuanto al aguanta el nitrato, paso del tiempo. sí, digamos que sí, Ujú. sí. Los principales problemas que tienen son que la mayoría de estos materiales se conservan en lugares que no tienen ni las condiciones de temperatura ni humedad adecuadas. O sea, y bueno, es muy difícil que lleguen en buen estado. En algunos casos sí han llegado. En el caso del nitrato, se trata de las películas más antiguas, bueno, como era un material muy inflamable, la mayoría se han quemado, o por miedo, digamos, mucha gente inclusive las ha hasta enterrado, digamos. Después en el caso bueno, pero son famosos igualmente los casos de archivos que se han incendiado, por ejemplo. El archivo de Federico Valle, que Federico Valle fue un pionero de la cinematografía Sí, argentina. sí, sí. Bueno, el archivo de él sufrió incendios, y bueno, y hay un montón de casos de incendios Federico por material Valle, de Federico nitrato. Valle llevó adelante un trabajo muy, muy importante. Estaba haciendo memoria también de otro famoso realizador y director, ya voy a recordar el apellido, Ferreira, ¿verdad? Ah, sí, 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 Ferreira. sí, sí, José Agustín Ferreira. Claro, esa gente y muchísimos más cuyos nombres no conozco, seguramente han hecho un aporte muy importante. Qué importante es que poder rescatar todo eso. Fíjate lo que se ha hecho con los sonidos, con el tema de la digitalización, inclusive de discos de pastas y aquellos acústicos que ni siquiera usaban micrófono, y sin embargo han logrado pulir tanto ese registro básico que en este Sí, momento suenan como si fueran grabados recién. claro, sí, 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 totalmente. Lo que me habías preguntado antes, el tema de los materiales, bueno, cuando ya no se fabricaban más películas en nitrato, se empezaron a fabricar a producir en acetato de celulosa, más o menos desde mediados de los 50 hasta la década del 90 inclusive, y el acetato de celulosa tiene aún más problemas que el nitrato. El nitrato inclusive se puede llegar a conservar mejor que el acetato, porque el acetato sufre un deterioro que se llama síndrome de vinagre, Ajá. que tiene el olor, cuando la película se está deteriorando, tiene el olor característico del vinagre, que es muy Sí, fuerte, sí, sí, sí. y ese síndrome es casi irreversible, digamos. Ah, caramba. Además, bueno, la película sufre el virado del color, bueno, en fin. Y sí, digamos, mientras más tiempo pase sin conservarlas adecuadamente, Claro, más se deterioran. más vamos a seguir perdiendo, claro. Ahora, explícame por favor desde el punto de vista técnico. Eh, Estamos hablando ahora de dos épocas, la época del fílmico y la época digital.
pero durante la época del fílmico uno alcanzó a ver películas remasterizadas que lo asombraron. Caso de la Guerra Gaucha, que allá por los años 70 y algo la remasterizaron y salió a los cines de todo el país con un éxito. Yo la he visto en pantalla grande y era asombroso ver la técnica que habían desplegado para hacer esa película argentina. Y entonces la pregunta es esto: ¿la remasterización vino antes de este proceso que ustedes están haciendo? Sí, digamos, no conozco el caso exactamente de la Guerra Gaucha, vos decís remasterización en la década del 70. Aproximadamente, estoy recordándolo porque una sala muy grande que hubo en San Nicolás, que fue el Cine Gran Rex, tuvo en ese momento la oportunidad de tener varias semanas la película en cartel, porque fue muy promocionada inclusive a nivel nacional por otros medios, porque dice que era una verdadera epopeya del cine nacional. Claro, igualmente en la década del 70 estamos hablando de que lo que llamás remasterización se hizo de pasar la película de nitrato a acetato, o sea, siempre siguiendo el soporte fílmico, porque todavía el poliéster no existía, y es como que se reestrenó en todo caso en otro soporte. Sí, por supuesto. Por eso hoy te en día decía, ya hablamos de lo digital, ¿no? hablamos de lo digital. Decime, en este momento, las proyecciones cinematográficas, ¿pasan todas por lo digital o todavía se están usando fílmicos? No, no. Las películas ya, la digitalización de los cines a nivel nacional culminó en 2014, y lo que se hace, vos decís, la realización de las películas es digital enteramente, o sea, es muy raro que se produzca una película en fílmico, salvo que sea por fines específicos, digamos. ¿Y a los efectos de la proyección, Sofía? Y sí, hay salas de cine que todavía conservan los equipos, los proyectores de 35 milímetros y que realizan proyecciones especiales, digamos, para eso tiene que haber un operador que sepa operar, claro, cargar por la película, supuesto, que sí. sepa... Era toda una especialidad. En cambio, lo de la era digital... Es como algo de culto, ¿no? Es como claro, algo... Sí, por supuesto, pero digo, en cambio la era digital ha transformado todo y seguramente los proyectores deben ser muy diminutos y con gran potencia, ¿no? Sí, en realidad los proyectores digitales de las salas de cine actuales no son tan diminutos, son en tamaño iguales a lo que son los de 35 milímetros. El tema es que ya es otro mundo y, digamos, es como una computadora que se programa... Claro. Bueno, no, yo no me dedico, no soy operadora de cine, pero se programa un día, se hace una lista y eso es como para toda la semana, digamos. No es lo mismo que antes cuando el operador de cine tenía que estar al lado del proyector y cambiar el rollo y armar el uso. Y eran rollos que en 35 milímetros difícil que superaran los 10 minutos. Porque inclusive también estaba a veces la capacidad de no tener un rollo auxiliar, el proyector, que era ya muy complejo de instalar, para poder trabajar con un solo proyector. Por eso es que se había instalado aquello de los dos proyectores, ¿no? Claro, sí. Igualmente a veces los operadores también lo que hacían eran, con estos rollos de 10 minutos, armar bobinas de 1 hora. Sí. ¿No? Porque si la película duraba 1 hora y media, 2 horas, bueno, con 2 bobinas ya pasaban toda la película y no tenían que estar cambiando rollo por rollo. Pero lo de los 2 proyectores que vos decís es cierto. Todas las salas de cine antiguamente tenían 2 proyectores de 35. Claro, se consideraba la modernidad en ese momento. Y te cuento brevemente anécdotas. Trabajar con un solo proyector es una experiencia riquísima, pero muy difícil, porque primariamente lo hacían con un solo proyector y cuando dejaron de marcar las pausas, es decir, se terminaba el rollo, se paraba un momentito, se encendía la luz después se preparó un sistema donde el operador, cuando faltaban, no sé, X cantidad de metros
para que terminara el rollo, Sí. sacaba ese sobrante, el que no había pasado frente a la lente todavía, que ya estaba preparado, su cuadro recortado y demás, y hasta con cinta adhesiva, o después pues empezó a salir este papel más rústico engomado, pegaba ese sobrante, daba toda la vuelta, pasaba frente a la lente y allá abajo estaba el operador frenando con una mano el girar del plato para poder despegar el rollo, sacarlo y después llevarlo a dar vuelta. Los que hacían ese trabajo en cines que no tenían la modernidad, la Emilia tenía un cine con equipos de última generación importados de Holanda y era una cosa notable, pero vos te dabas cuenta que inclusive las copias que habían pasado por cines de un solo proyector llegaban muy deterioradas, porque claro, si cada uno le quitaba un cuadro al metraje, calculado después de ser pasada durante años, lo que quedaba de la película, ¿no? Sí, sí, inclusive, sí, sí, bueno, vos que me contaste hace poco que también tuviste un periodo de tiempo donde fuiste operador en el cine de Emilia. Sí, fue allá y ya que está acá. En mi niñez y entrando a la adolescencia donde aprendí y era realmente apasionante, pero claro, uno sentía la posibilidad de que estaba manejando un coche Fórmula 1 comparado con los proyectores que yo había visto en otros cines que estaban, otros comerciales, que trabajaban con uno solo. Por eso digo, la habilidad que tenía esa gente que trabajaba con un solo proyector para darle continuidad a la película era realmente notable. Pero bueno, no era este el motivo, sino solamente preguntarte cómo eran las técnicas. Y cómo has diagramado, a ver, tu futuro inmediato dentro de estas especialidades tan ricas que estás estudiando. Bueno, pues es que antes que me olvide, ya que mencionaste lo del cine de la Emilia, tenemos un proyecto para poder restaurar los proyectores que están en la cabina todavía del cine teatro. Lo que pasa es que por supuesto necesitamos los fondos, el club nos da el apoyo porque están en el Club Social y Deportivo. La intención nuestra es poder poner en valor eso, o sea, poder bajar las máquinas, restaurarlas y ponerlas en exposición en el mismo club. Lo que pasa es que por supuesto el proyecto está armado, pero necesitamos el apoyo, que nos apoyen económicamente desde Cultura, de San Nicolás, en fin, para poder llevarlo adelante. Para empezar a recuperar un poco lo que fue la historia del cine, ¿no? Que es un cine, el que lo conoce sabe que es un cine grandioso. Sofía, en cuanto al otro que... Sí, adelante. Te escucho. En cuanto al otro que me preguntabas, bueno, el año pasado, por suerte, tuve la experiencia de ir a hacer una beca a la Cineteca Nacional de México, que fue entre octubre y noviembre. Eso también fue una formación intensiva, trabajando ahí en la institución. Lo que hice fue, ganamos una beca grupal con un programa que se llama Ibermemoria, que financia proyectos vinculados a la salvaguarda del patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual. Sí. El nuestro era un proyecto grupal que armó Fernando Osorio Alarcón, que reunió gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de México, que tenían materiales que necesitaban ser preservados, digitalizados. Y bueno, de Argentina viajamos 3 personas, una de ellas fui yo, y lo que hice fue llevar una película de 1928, un fragmento en realidad, que es lo único que sobrevivió hasta el momento. Una película de 1928 que se llamó Mujer, tú eres la belleza, que se filmó en Rosario, se estrenó en el 28 en el Teatro El Círculo, en esa época se llamaba La Ópera. Y bueno, es la primera película de un director italiano que se estableció en Rosario, que se llamó Camillo Zaccaria Soprani, y que es más conocido en realidad por haber filmado El Hombre Bestia, que es su cuarta y última película, estrenada en el 34. Bueno, como parte de recuperar la historia de este director ítalo-rosarino, yo llevé la primera, el fragmento que se encontró de su primera película. Claro. Eso fue lo que digitalizamos allá como parte de esta beca. Todavía era época de cine mudo, ¿no?
Sí, 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 Claro. era una película muda. La película originalmente en el 28 era silente, pero la copia que yo encontré era sonora, porque fue una copia que se hizo posteriormente. Ajá, ajá. Claro, claro. El sonido que tenía en realidad era música, ¿no? Que pensamos que puede ser la misma música que haya tenido en el momento de su estreno, sus Claro. exhibiciones, digamos que era tocada por una orquesta o por algún pianista. Sí, sí, sí. Eh, Dicen, sí, es una dicen historia. de esa época que era muy común los músicos, inclusive en historias de la música popular argentina conocen varios casos de famosos compositores e instrumentistas que se ganaban la vida tocando en los cines. Era tan popular el cine Claro, que en el entreacto o durante la proyección de la película, aún en la época que no tenían sonido, ellos llenaban con fondo musical ese espacio. Fíjate vos cómo se van juntando las distintas actividades que tienen que ver con este arte que es maravilloso, ¿no? El cine es algo que, bueno, será que a mí me apasiona, pero creo que uno lo siente así, lo siente como una pasión, ¿verdad? sí, totalmente, sí. Y además todo el campo este de la preservación audiovisual, de la preservación del patrimonio audiovisual es como hacer un poco arqueología del cine. Eso es Ajá, lo claro. más Qué apasionante. buena definición, arqueología de cine. Y claro, ¿Cómo? porque sí, Sí, no, completa la fecha, la expresión, por favor. claro. No, lo que pasa que imagínate meterte en el archivo de coleccionistas o en archivos de instituciones, a inventariar material, a rescatar piezas, a ver de qué se trata. Por ejemplo, en el caso mío con Mujer tras la belleza, yo fui a la casa de un coleccionista que ya había fallecido y todavía tenía casi toda la colección completa de lo que había juntado durante toda su vida. Y en muchos casos, por ejemplo, bueno, primero revisar Ajá, latas y latas de material. sí, Y en sí, muchos casos la lata por fuera dice una cosa, pero por dentro cuando revisas el material te encontrás con otro contenido. O sea que claro. es descubrir, Sí, es realmente apasionante, sí. muchas sorpresas. Es como rescatar álbumes viejos de fotografías, ¿no? Muchas veces no Claro, coinciden las imágenes con la gente que realmente la representa. Quería preguntarte esto, ya que citaste México. Eh, yo personalmente, y con mi modesto conocimiento que puede ser el de observador exclusivamente, un apasionado del cine, me da la sensación que México, las producciones que suelo ver a veces en la televisión, han evolucionado en una forma notable. A lo mejor estoy equivocado, pero me da la sensación de que años atrás, varias décadas atrás, era un cine más rústico, con situaciones eh, muy convencionales, y ahora, a través tanto de películas como de series, han ido abordando o están abordando cosas con un profesionalismo que quizá ustedes valoren de otra manera. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo opinás vos? mira, yo creo que la historia del cine mexicano en sí siempre fue importante, o sea, tanto México y Argentina tienen una historia súper importante históricamente, digamos, del periodo mudo hasta el día de hoy. Eh, la diferencia de ellos con nosotros es que ellos sí saben preservar Ah, claro. su cine, esa es la principal diferencia. Eh, digamos, son dos de las cinematografías latinoamericanas más importantes, la mexicana y la argentina. Eh, en cuanto a eso, digamos, ellos, tanto en la Cineteca Nacional como en la Filmoteca de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos tienen preservado todo su cine, digamos. Es lo que nosotros todavía nos hace falta Está entender, faltando. ¿no? Claro, lo que pasa es que ustedes están siendo de avanzada dentro de un país que debería haber tenido esto ya con antelación y no esperar que se acumularan
cantidad de faltas de materiales irrecuperables. Nuevamente, este año, por ejemplo, la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de México está cumpliendo 45 años y como institución formada y en actividad, y nosotros todavía no tenemos formalmente un edificio para nuestra cineteca. Más allá de que hay otras instituciones que sí se encargan de llevar adelante la tarea de preservar el material audiovisual, pero carecemos de Cinemateca Nacional, digamos. Ahora, Sofía, ¿vas a trabajar exclusivamente sobre la base de películas, o llegará un momento en que entrará también el tema de lo que ha quedado grabado, que también cambió muchísimo en pocos años en televisión? El patrimonio audiovisual comprende todo, digamos. Bueno, generalmente a mí lo que más me apasiona es el fílmico, pero también están lo magnético, lo digital, y por supuesto las grabaciones televisivas también. Es muy amplio, digamos. Es como un campo muy muy amplio para trabajar. Después uno, bueno, se especializa por ahí en lo que más le interesa, pero sí, obviamente las grabaciones televisivas son súper interesantes también. En Argentina, bueno, tenemos el archivo de Radio Televisión Argentina, el archivo RTA, que tiene está especializado en eso. Bien, en tus sueños, cuando elegiste esta carrera, transitar por los caminos de la creatividad cinematográfica, ¿están tus sueños puestos también en la realización, digamos, en la dirección cinematográfica? Sí, creo que puede ser. Lo mío fue virando más hacia la preservación, ¿no? Hacia preservar lo que ya existe y por ahí buscar en la historia estas joyas que se encuentran así como perdidas, o poder poner en valor eso, poder darlo a conocer. Claro. No solamente tiene que ser, no solamente en lo que refiere a cine mudo, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay muchas películas que uno las lee los títulos en los libros, o en la prensa cuando va a una hemeroteca o biblioteca, y esas películas no existen, ¿no? Entonces eso es lo que a mí hoy me resulta más apasionante. Claro. Pero sí, la realización está, digamos, ¿no? Claro. Bueno, no la descarte. Quizá va de la mano. Pues sabe que hemos consumido el tiempo que tengo dispuesto para esta entrevista, porque ya viene otra secuencia que hacemos con Radio Mitre Buenos Aires. He conversado y con mucho gusto con Sofía Elizalde. Con Sofía Elizalde somos de la familia. Su mamá es prima hermana mía. Así que hacía mucho tiempo que no la veía Sofía, y enterado de este avance dije, ¿por qué no compartirlo fundamentalmente con mucha gente de la Emilia que nos sigue también cada sábado? Yo te agradezco mucho que me hayas brindado estos minutos para tener una conversación así abierta y conocer y aprender un poquito más. Bueno, Miguel, no, gracias a vos, y nos encontramos de nuevo cuando quieras. Perfecto, no cortes la comunicación, por favor. Un beso grandote, chao. Un beso, hasta luego. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.